Encienda su cámara, Piero, Yulisa, que tienen las cámaras apagadas. Y van a salir aquí en primera plana, igual que Ramírez, que tienen sus cámaras apagadas. Ok. David, ayúdanos por favor con la lectura. Buenos días, hermana. Buenos días. ¿Dónde? Ya te lo coloco. Ya. Okay. Vamos a hablar un poquito nada más sobre la doctrina Monroe, porque mañana vamos a hacer un pequeño debate sobre cómo impactó en América Latina esta doctrina. Ok, vamos a hablar hasta de su creador. Empezamos, David. Intervenciones en la región bajo del pretexto de la doctrina Monroe. 1823, el 2 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, James Monroe, promulga la doctrina que lleva su nombre con la frase de América para los americanos. Los Estados Unidos aspira que a las potencias europeas no se metan en Latinoamérica, pues sería considerado una amenaza a su paz y seguridad interna. 1824, el 25 de noviembre, el Comodoro David Porter y un destacamento de 200 soldados desembarca y atacan el pueblo de Farjando, en Puerto Rico. Entonces territorio español, porque alojó piratas e insultó a sus oficiales navales. Potter obligó al gobierno de pedir disculpas. 1831, el 28 de diciembre, los marines estadounidenses de la corbeta Lexington enarbolando bandera francesa, invaden las Islas Malvinas y destruyen Puerto Soledad. Una partida desembarcó y destruyó el asentamiento, tomando prisioneros a la mayoría de sus habitantes. Ok. Mire cómo en 1831, el 28 de diciembre, esto me llama mucho la atención. Usted todo esto va a ver en su investigación que mañana vamos a hablar, cómo los marinos o marines estadounidenses de la corbeta Lexington enarbolearon la bandera francesa, invaden las Islas Malvinas y destruyen el puerto Soledad. Una partida desembarcó y destruyó el asentamiento, tomando prisionera a la mayoría de sus habitantes. De esto vamos a hablar, cómo ellos utilizaron una bandera que no les correspondía para invadir las Islas Malvinas. Bueno, en sí, fue creada esta doctrina, un adoctrinamiento, ¿verdad? Que supuestamente una enseñanza, por el presidente de Estados Unidos, James Monroe, en 1823. En este promulga la doctrina, la cual puso su nombre, claro está, América para los americanos, es decir, que nadie de Europa podría venir nuevamente y considerar tomar territorios de América Latina. ¿Por qué? Porque esto estaría atentando contra la paz y la seguridad interna. Ese fue el pretexto de crear esta doctrina. Entonces Estados Unidos se toma América, para América Latina, Estados Unidos prepara el terreno para la anexión de México. Y esto se da en 1836, en marzo. Colonos estadounidenses asentaron en el territorio mexicano de Texas, declarando la independencia y solicitando su incorporación a los Estados Unidos. ¿Cuál era el objetivo? Apropiarse del territorio mexicano para extender la esclavitud. Esto fue en 1836. Y en 1842, el 19 de octubre, el condomoro estadounidense T. Jones, al mando de un escuadrón de marines, ocupa Monterrey. Es decir, que él envía hacia allí este escuadrón de marines por
para Monterrey y luego de varias horas se retira para reincidir a la semana siguiente en San Diego, California. En otras palabras, Estados Unidos quería unificar en sí México y Estados Unidos y hacerlo un solo territorio. Bueno, y es así que en 1845 el presidente de los Estados Unidos, John Taylor, firma la ley por la cual los Estados Unidos de anexa el territorio mexicano de Texas. Por eso es que Texas le pertenece a Estados Unidos. Previamente había enviado tropas norteamericanas al territorio mexicano para que resguardasen la vida de los ciudadanos estadounidenses que allí habían estado asentados, es decir, los que se tomaron este territorio. Ahora, de aquí empieza el proceso en el cual Estados Unidos comienza a ser potencia. Ya las intervenciones en Centroamérica son las claves para la expansión de Estados Unidos. En 1853, en medio de un conflicto entre liberales y conservadores en Nicaragua, por la toma del poder, desembarcan tropas estadounidenses. Es lo mismo que hace ahora. Hay problemas en países, Siria, Afganistán, bueno, etcétera. Él lo que hace es enviar tropas, pero cuando vemos el problema de México, él no lo hace, yo les digo chicos, él no lo hace de gratis. Él siempre quiere ganar. Estados Unidos siempre ha sido el país que ha estado sobre nosotros, sobre la cabeza de América. Entonces, cuando sucede estas situaciones en Nicaragua, también él toma el poder y envía las tropas para proteger, miren entre comillas, proteger los intereses de sus ciudadanos. Lo mismo hizo en Siria y en Afganistán. Miren lo que sucede ahora. Entonces, envía las tropas para el interés ciudadano. Y es así que hasta el 9 y entre el 9 y 15 de julio de 1954, los barcos estadounidenses bombardean y destruyen en las costas atlánticas de Nicaragua a San Juan del Norte para vengarse de un insulto proferido contra el embajador estadounidense. Miren los pretextos que utilizó para bombardear. Y es en 1855 donde se desembarca el filibustero estadounidense William Walker en el Realejo. Entonces, aquí enfrentan a los conservadores por solicitud de los liberales. Cuando hay división en un país, Estados Unidos siempre se va a aliar a un grupo. En este caso, se alió para enfrentar a los conservadores por solicitud de los liberales. Tras el logro, el cometido inicial, con la ayuda de sus mercenarios, se proclama presidente, siendo reconocido por el Departamento de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el que da el visto, este sí, este no. Entonces, en el Departamento de Estados Unidos, durante los 2 años que estuvo al frente de Nicaragua, instituyó el trabajo forzoso y legalizó la esclavitud. Y es en 1857 que huye de Nicaragua apoyado por la Marina estadounidense. Entonces, él ingresó a Nicaragua, pero su fin, su cometido, era que el presidente que ellos dejaron posicionado hiciera todo lo que ellos decían, es decir, un títere en sus manos. Ya en 1856, tropas estadounidenses desembarcan ahora en el actual Panamá para proteger los intereses, otra vez, los intereses ciudadanos durante una insurrección local. Es decir, que el pueblo panameño no estaba contento con las medidas que se estaban tomando en ese entonces en el país. Y oh sorpresa, llega Estados Unidos y llega allí a proteger los intereses ciudadanos porque había prácticamente una guerra interna en Panamá. Entonces, así podemos darnos cuenta de todo lo que pasó y lo que Estados Unidos hace en cada uno de los países de América, enviando sus tropas para proteger los intereses ciudadanos. Pero sabemos que lo que ellos protegen son sus intereses para seguir siendo cabeza de América Latina, para continuar con su potencia mundial.
Bueno, luego las aventuras que se da los Estados Unidos en el Cono Sur, que tiene que ver por nuestro lado. En 1855 va hacia Uruguay también. En ese entonces estaban dando muchos problemas económicos, sociales, y las personas estaban defendiendo sus derechos. Entonces también en 1855 ingresa para proteger los intereses ciudadanos durante revueltas populares. Y ya no solamente del pueblo, sino sus intereses se veían amenazados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre tenía el control con respecto a los que estaban gobernando. Y ahí luego vemos el periodo de dictaduras, los cuales ya vimos en la Escuela de las Américas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Se ingresa también a Uruguay para salvaguardar sus intereses, ¿verdad? Y en 1859 también va hacia el Río de la Plata con el objetivo de obtener una justa satisfacción de parte del gobierno paraguayo. Un nuevo tratado de amistad, de comercio y navegación libre que favorezca a los Estados Unidos. En 1868 también se dan las revueltas en Uruguay, donde la Infantería de Marina de Estados Unidos desembarca en Uruguay para proteger los residentes extranjeros. Quiero que se den cuenta que todo aquí está entre comillas porque ya sabemos el trasfondo de la problemática. Luego, en 1891, desembarca en Valparaíso, Chile, para proteger el consulado estadounidense y a las mujeres y niños que se habían refugiado allí durante la guerra que se dio en este entonces. Con el apoyo británico derroca al gobierno reformista de José Manuel Balmaceda y Estados Unidos se hace bueno del premio. En 1894 ya va hacia Río de Janeiro en medio de una disputa entre los monarcas y republicanos para proteger, dice él, el comercio y las naves americanas fondeadas en el puerto. Así que mire cómo hace su recorrido y va ganando prestigio, y no solamente prestigio, sino que va llevándose lo que más pueda de los territorios de América. Bueno, chicos, y tenemos mucho de qué hablar con respecto a lo que, cómo pudo expandir su poderío Estados Unidos en todo lo que es América Latina. Vamos a ver sobre las independencias de Cuba, la Revolución Cubana, vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana, pero todo esto lo vamos a hacer más adelante. La Revolución de Haití, todo esto lo vamos a ver más adelante. Voy a dejar de compartir. Impacto. ¿Cuál fue el impacto de la doctrina Monroe o Monroe en América Latina? No te veo, Emily. Ok, ahora sí, voy a compartir el texto, chicos. Vamos a trabajar el texto porque teníamos algunas semanitas. No se preocupen que a partir de mañana vamos a leer bastante. Hoy solo vimos cómo empieza todo en 1823 con Estados Unidos expandirse por América Latina. Lemberger, ¿cuál era la frase para ir y tomar los países o los pueblos? Había una frase que siempre la repetían. ¿Cuál era esa frase? La frase cuando ellos llegaban allá. Ellos llegaban, por ejemplo, a Uruguay, a México, a Paraguay, a Panamá. Ellos lo hacían por algo. Siempre una frase había que se repetía. Por el poder, pues. Había una frase que yo la repetí cuando estaba leyendo. Había una frase que se repetía, por eso lo hacían. ¿Cuál era la frase?
Sí, una de ellas fue América de los americanos. Nadie podía ingresar, ni europeos, ni asiáticos, ni africanos, porque América era de los americanos. Muy bien, Nicole. Pero había una frase que yo la estaba leyendo, que siempre estaba entre comillas. Me levanta la manito quien se acuerda de la frase. Para proteger, así empezaba la frase. A ver quién se acuerda de esa frase. Para proteger, así empezaba la frase. Siempre, muy bien, Gabriela. Para proteger los intereses, dime, Melanie. La frase es para proteger los residentes extranjeros y las aduanas. Ya, es así. Si se veían amenazados en los lugares donde estaban los estadounidenses para protegerlos intereses del pueblo, para proteger los intereses ciudadanos, para proteger los intereses americanos. Siempre decían que ellos ingresaban para proteger, pero sabemos que ese no es el trasfondo de la situación. Ellos no querían proteger al pueblo, no querían proteger al extranjero. Ellos querían proteger su propio interés. América es de los americanos, la frase lo decía. América, él en su mente, Estados Unidos cree que América le pertenece. Y por lo tanto, todo lo que hay. Y algo que quería ampliar cuando toma México, ¿qué quería extender hacia México? ¿Quién se recuerda? ¿Qué quería extender hacia México, Néstor? ¿Qué quería extender hacia México? En ese entonces había algo todavía. Quería extender algo y era la esclavitud. Quería llevar la esclavitud a todo el largo y ancho de América. Quería la esclavitud. Como en ese entonces todavía no se había abolido la esclavitud, él quería eso, la esclavitud que se extendiera por lo largo y ancho de América Latina. Bueno, chicos, no se van a olvidar de mañana, voy a dejar grabado. Nuevamente, investigue el impacto de la doctrina Monroe de Estados Unidos en América Latina, el impacto de la doctrina Monroe en América Latina. ¿Cuáles fueron los países que leímos hasta ahora, verdad? En los cuales Estados Unidos intervino cuando había fricciones entre el pueblo, los liberales, los conservadores, la monarquía, etcétera. ¿Cuáles fueron los países que intervino directamente que estuvimos viendo en este momento? Daniel Cruz, nómbrame uno de esos países en los cuales estuvo interviniendo Estados Unidos con la bendita ley y la doctrina Monroe. Países que nombramos. ¿Qué países nombramos? ¿Qué países nombramos? Nicole Pérez, cámara apagado. Joseph Vera, cámara apagada. Dime, Moreira. Buenos días, hermana. Los nombres los países que nombraron fueron Panamá, México y otros países más. Ya. ¿Qué otros países? Ok, Nicole. Nicaragua, sí es. Otro país, Har. México, Panamá, Nicaragua. ¿Qué otros países? Hermana, que iba a decir, ya me lo cogieron. Dime, Har. Hermana, el que iba a decir, ya me lo cogieron. No, yo no escuché lo que dijo, tú dímelo. Porque hablaron los No, dos. ya está en el chat. ¿Cuál? Era Nicaragua.
Ese iba a decir. Ok. Otro país. Afganistán, hermana. Esos son actuales, no. Los que hablamos desde 1800. Desde el siglo XIX. Estos son los actuales. ¿Qué otro país? Johnny. ¿Qué otro país? Ya vámonos a América del Sur. Vámonos al cono sur. Así se llamaba antiguamente. Vámonos al cono sur. ¿Qué países del sur también intervino él? ¿Qué países del sur? Natalie. ¿Qué países del sur intervino Estados Unidos? ¿Qué países del sur? Alguien me está escribiendo por allí, sí. No, que ustedes no están viendo porque está por interno. ¿Qué países del sur? Usted debe estar atento a la clase, escribiendo pero sobre la clase. ¿Qué países? Dylan, del sur, también intervino. Ay, bulla, ay, bulla. Allí vuelve a abrir. ¿Qué países del sur? Piero. Ya de Centroamérica bajó y ahora se vino hacia el sur. ¿Qué países del sur? Dime, Natalie. Hermana, buenos días. Brasil, Sí. Colombia. Brasil. Colombia no nombramos. Colombia no. Pero Brasil sí es. Brasil sí. Río de Janeiro, exactamente nombramos. Río de Janeiro fue uno donde él siempre enviaba sus marines, es decir, la flota naval estadounidense. Otro país fue Chile, que ya me lo escribieron aquí. Chile, Uruguay y Paraguay. Esos países también fueron parte de la intervención, Europa no, de Estados Unidos. También vamos a ver la Revolución Cubana, Mexicana y todo lo que tuvo que pasar estas naciones. Intervención estadounidense también, pero Cuba le mandó fuera a Estados Unidos. Pero más adelante vamos a conocer todo esto con respecto a Estados Unidos y cómo llegó a ser una potencia. Bueno, chicos, ha terminado mi clase del día de hoy. Para el día de mañana no se olvide la investigación. Vamos a hablar sobre eso y ahí mañana sí trabajamos en el texto. Está habilitado el grupo, chicos. Dios les bendiga.